Bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser realizar la programación de una pieza con los taladros más comunes que nosotros podemos hacer en un control numérico. Imaginaros que nosotros lo que hemos hecho ha sido hacer el desarrollo de un proyecto, como puede ser un mueble de cocina. Hemos dibujado el alzado, la planta, el perfil con cada uno de los mecanizados que nosotros queremos hacer. Hemos copiado cada una de las piezas que nosotros queremos hacer y le hemos quitado la información las piezas que no nos aportan ninguna información, y una vez que nosotros la tenemos así, pues la introducimos dentro de un recuadro y ponemos un número, 1224 en este caso. El 1224 es el número de orden para que se ordenen numéricamente en el control, y que nosotros cada vez que queramos volver a hacer esta pieza simplemente vamos al 1224 y así no tenemos que estar buscando otra cosa. Pues bien, una vez que nosotros tenemos ese desarrollo, imaginaros que una de las piezas es esta. Esta pieza, a la que la vamos a llamar número de orden 1, taladros más comunes, tiene los taladros más comunes que nosotros podemos hacer en una pieza. Esta pieza tiene en su eje X 1000 milímetros, en su eje Y tiene 600, y el eje Z, como nosotros no lo hemos sacado de ningún desarrollo, es una pieza que nosotros vamos a hacer de un tablero de 19 milímetros. Pues vale, una vez que nosotros tenemos esa pieza, la vamos a colocar, porque si nosotros damos los taladros en el posicionamiento que nos ponga aquí, la máquina de control numérico no los va a hacer. ¿Por qué no los va a hacer? Pues mirar, este recuadro que nosotros estamos marcando aquí es la zona de trabajo de la máquina. Esta zona de trabajo de la máquina está definida por el posicionamiento 00 del eje de coordenadas tanto en X como en Y. Recordar que nosotros esto ya lo vimos cuando vimos los cuadrantes de ejes de coordenadas cartesianas, donde se cruzaba el eje X con el eje Y. Ese punto que se cruzaban era el punto de origen o punto 00, y nosotros vamos a trabajar en el cuadrante superior derecho, donde la X es positiva y donde la Y es positiva. Este cuadrante superior derecho, veis, si nosotros nos vamos a todo el programa de CAD que nosotros tenemos en este caso, tendríamos un horizontal que es el eje X, un vertical que es el eje Y en este cuadrante de aquí es en el que nosotros trabajamos. No trabajamos ni en este cuadrante de aquí, ni en el de aquí, ni en el de aquí. Trabajamos en el superior derecho, que es el que corresponde al que nosotros hemos visto aquí. Pues bien, este cuadrante superior derecho, yo aquí lo que he indicado ha sido la zona de trabajo o bancada máxima de la máquina, ¿vale? Si yo identifico este punto aquí, ¿veis? En este punto que nosotros tenemos identificado aquí, nos dice que el eje de coordenadas X está posicionado en el 0 y el eje de coordenadas Y está posicionado en el 0. ¿De acuerdo? Pues aquí yo puedo medir también la distancia que tengo desde aquí hasta aquí, y me dice que tengo 3050 por 1240. Estas medidas equivalen a la bancada de trabajo de la máquina. O sea, nosotros podríamos poner una pieza como máximo de 3050 milímetros en el eje X por 1240 en el eje Y. En esta máquina, cada una de las máquinas, esa zona de trabajo de bancada es diferente. Eso corresponde a esta fotografía. Este perímetro que nosotros tenemos aquí marcado en fucsia, perímetro exterior, es el que nos define la pieza máxima que nosotros podemos trabajar. Ese perímetro se divide a su vez en campos. Yo tengo aquí el posicionamiento del campo A, el campo D, el campo E y el campo F. Como aquí nosotros no lo vemos muy bien, lo que vamos a hacer va a ser verlo, veis aquí por ejemplo, lo vamos a ver mejor. Este sería el posicionamiento del punto 00 de la máquina, o campo A, y yo tengo por un lado este campo que es el campo A, el campo D, el campo H o el campo E. Ahora vais a ver que nosotros podemos elegir como campo el campo A y el campo D para hacerlos un único campo, porque vamos a utilizar o podemos utilizar los cilindros, los toppers de posicionamiento que tenemos aquí con las ventosas que en esta máquina van asociadas. Pueden ir ventosas o puede ser una mesa fresada, pero
Esto lo que nos define es las zonas en las que está partida el vacío de la máquina, que es lo que vamos a utilizar para poder hacer la sujeción de esa pieza. Bien, una vez que nosotros tenemos claro eso, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Esta pieza que nosotros queremos mecanizar, vamos a hacer una copia. Acordaros de hacer una copia, no cortarla y pegarla, y le decimos, bueno, vamos a ver, quiero que me hagas una copia de esta pieza, que me la desplaces desde este punto a el punto 0 en X, 0 en Y. ¿Vale? ¿Veis? Lo voy a hacer así. Nosotros podemos bien meter los datos aquí o meterlos en la barra de aquí abajo, donde mejor os venga. Ya le hemos hecho la copia. Veis que ya está posicionada. Y está posicionada exactamente en el punto 0, 0. Tenemos que tener cuidado con eso, ahora vais a ver cuando nosotros tomemos las medidas. Bien, nosotros vamos a trabajar ahora mismo para que aprendáis en la cara 1 de la máquina. Os recuerdo esta imagen. Tanto esto como la disposición de herramientas de la máquina la tenéis que tener siempre hasta que os acostumbréis y os las aprendáis de memoria junto con vosotros. Esto es como si fuera una caja de cartón. Esta es nuestra pieza, donde la F1 es esta, la F4, como veis, es esta. Este canto de aquí correspondería al F3, este canto de aquí correspondería al F2 y el canto posterior o trasero correspondería al F5. Veis, aquí está desplegado la F1, la F2, la F3, la F4 y la F5. En este caso, veis, nosotros lo tenemos así y vamos a trabajar en la F1, en esta cara de aquí arriba de la máquina. Solamente vamos a trabajar en esa cara. Pues bien, ahora yo lo que voy a hacer va a ser abrir el programador de la máquina. Mientras que ese programador se abre, vamos a medir lo que tiene la pieza entera. Y lo primero que nos va a decir ese programador de la máquina, ¿veis? Nosotros aquí decimos, queremos abrir un archivo nuevo, un programa nuevo. Vale. Luego vais a ver que todas las máquinas tienen una programación similar. Abrimos aquí el submenú para que nos dé todas las posibilidades. Longitud, en este caso dice longitud de CH. Esto corresponde a la longitud de pieza, ¿ves? Nuestra pieza es esta pieza que nosotros tenemos aquí, en el eje X. ¿Cuánto tenemos de longitud? Pues desde aquí hasta aquí me está indicando, vaya por Dios, ahora me indica desde aquí hasta aquí que tengo una longitud de 1000. Recordad que siempre son en milímetros, con lo cual yo aquí tengo 1000 milímetros. Vale. Ancho DI, ¿a qué corresponde esto? Pues esto corresponde ni más ni menos a la longitud de la pieza en el eje Y. ¿Vale? ¿Y cuál es esa longitud en el eje Y? 600. ¿De acuerdo? Nosotros venimos aquí y decimos 600 tiene en el eje Y. ¿Cuánto tiene en el eje Z? Nosotros de esta pieza no hemos hecho el desarrollo, pero vamos a hacer una pieza con 19 milímetros. Estas son las longitudes que tiene esa pieza que nosotros tenemos. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser coger las herramientas. ¿Veis? Por ejemplo, aquí la unidad de medida en la que vamos a programar son milímetros o inches, que sería el correspondiente a pulgadas americanas. Una unidad de medida, recordar que son milímetros, si la tenemos seleccionada así, y si yo la tuviera seleccionada así, lo que le estoy indicando es que cuando yo le digo 1, cuando la vaya a programar, sería una pulgada, que no es el caso nuestro, pero será el caso cuando programéis una máquina en Estados Unidos o Inglaterra. Seleccionamos el archivo de herramienta que vamos a utilizar, el dev, por ahora solamente tenemos ese, y vamos a seleccionar el área de trabajo que nosotros queremos hacer. Este área de trabajo no es ni más ni menos lo que hemos visto anteriormente, que lo definimos, veis, como el campo A. Yo voy a utilizar en este caso la unión del campo A y el campo D porque me interesa, en este caso, coger las ventosas, tanto las que hay en estas tres barras que están definidos aquí con los toppers de posicionamiento, como podría ser estas, para que me pueda coger bien el vacío de las piezas. Vale, pues entonces en este caso, veis, si abrimos el submenú, tenemos el campo A, el campo D, el E, el H, el DA, el AD y el DA, que corresponden a lo que nosotros hemos visto anteriormente. Vale, hemos decidido que vamos a utilizar el campo AD. Número de repeticiones de pieza, tanto esto como todo esto ahora mismo no lo vamos a ver. Los offsets
que son los desplazamientos de origen de mecanizados. Aquí, por precaución, cuando vayamos a mecanizar a la máquina vais a ver por qué, vamos a poner siempre 50. Esto lo quitaremos cuando ya comprobemos que la máquina trabaja perfectamente y que no vamos a tocar con ninguna herramienta en la bancada de trabajo de la máquina, no vamos a colisionar ni la vamos a romper, y esto lo vamos a hacer siempre por seguridad. Bien, esta es nuestra primera línea de programación, donde nos está dando los datos de esa programación. Una vez que nosotros lo tenemos claro aquí, podemos empezar a programar. Lo primero que vamos a programar va a ser un taladro simple. Ese taladro simple, en este caso, vamos a hacerlo, ¿veis? Aquí. Yo aquí tengo un taladro simple, tengo todas las clases de taladro normales. Yo puedo medir en el eje X o en el eje Y, o puedo decirle, dime cuáles son las coordenadas, ¿veis? Por ejemplo, me aseguro de este punto, en el punto 0, 0, y ahora le digo, vale, ahora quiero que me digas las coordenadas de este punto. Y me dice en el eje X, en el eje Y, 50. ¿De acuerdo? Venimos aquí y decimos, instrucción de taladro que nosotros queremos hacer. En este caso es un taladro, la instrucción es XB. En el eje X hemos visto que es 100 y en el eje Y hemos visto en el programa CAD que son 50. ¿Qué profundidad le queremos dar a este taladro? Pues vamos a imaginarnos que es 1 milímetro. Pero claro, 1 milímetro en este caso es menos 1. ¿Por qué es menos 1? Porque cuando nosotros trabajamos en una pieza, veis, imaginaros que esta es la bancada de trabajo ventosa del sistema de sujeción, y nosotros tenemos una pieza, el eje X en esta máquina hemos visto que es negativo hacia abajo. Entonces, cuando nosotros queramos darle un taladro a esta pieza, cuando le decimos, como este caso, que la pieza tiene 19 milímetros, lo que hace es, la máquina cambia su origen aquí. Si nosotros le dijéramos que tiene 22, sería a partir de esos 22, y desde esta cara de aquí hacia abajo es donde va a trabajar. En este caso nosotros le podemos dar menos 5, menos 1, en fin, lo que nosotros queramos. Vamos a darle menos 1 milímetro. Todos estos campos de aquí los iremos viendo. ¿Con qué herramienta? Pues nosotros vamos a hacer, este taladro resulta que tiene 35 milímetros, y si nosotros nos vamos a ese taladro que tiene 35 milímetros, la única herramienta que tiene un diámetro de 35, veis, lo vemos aquí, es la herramienta número 7 o T7. ¿Vale? En el campo T le decimos que es la 7, la cara de trabajo que nosotros vamos a emplear va a ser la 1, y en este caso nosotros podemos utilizar un comentario y podemos poner cara 1, por ejemplo, esto no es necesario que lo hagáis, pero por lo menos para que os vayáis entendiendo vosotros, taladro simple, lo vamos a dar con la herramienta número 7, el diámetro de esa herramienta son 35 milímetros. Si nosotros aquí hacemos una previsualización, veis, ya tenemos el primer taladro. Podemos venir aquí y decir, quiero salvarlo. ¿Veis? Se nos abre automáticamente la carpeta de dónde lo vamos a guardar. Si no se os abre en esta carpeta, veis, la ruta es disco C, archivos de programa, SCM Group, Silos Plus y Job, que significa trabajo. Y a este programa le vamos a llamar, por ejemplo, bueno, por ejemplo no, porque ya lo hemos definido en el archivo CAD, 1 taladros comunes. Lo guardamos. ¿Veis? Ya está definido ahí y ya tenemos nuestro primer taladro, que es un taladro simple.